Siguiendo con la parte teórica del curso, el día de hoy nos toca ver, organizamos datos para representarlos mediante gráficos estadísticos. Para explicar esto vamos a analizar una situación problemática, que es la fiesta de la Virgen de Candelaria, que es una fiesta muy, muy popular a la que existen aproximadamente 100.000 personas cada año. Entonces, a partir de los datos que vamos a obtener de esta situación problemática, vamos a generar los gráficos estadísticos y vamos a analizar los datos. Eh, Esta tabla de frecuencias está referida a las razones a participar. ¿Cómo se interpreta esta esta tabla de frecuencias? Por ejemplo, ¿cuál es la razón? Acá se está analizando cuál es la razón para asistir a la fiesta. Entonces, hay muchas razones. Por ejemplo, una de las razones es de que muchas personas asisten a la fiesta para volver a su ciudad natal. Entonces, si son 48 personas las que han sido encuestadas, entonces, ¿cuántas de esas 48 personas han asistido a la fiesta de la Virgen solo porque querían volver a su ciudad natal? Entonces, la respuesta vendría a ser 10, porque han sido 10 personas las que, según la tabla de frecuencia, las que han asistido por su ciudad natal. Entonces, ahí se ve la correlación. Otro ejemplo es, por ejemplo, ¿por qué es una razón para participar en la fiesta? Ah, porque es una experiencia emocionante. ¿Cuántas personas dicen que han asistido a la fiesta porque es una experiencia emocionante? Vendrían a ser 5. Entonces, esa es la manera en que se interpreta esa gráfica. Esa tabla de frecuencias. Otro tipo de tabla de frecuencias que están para analizar son esas referidas a la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, según lo he explicado ya en lo anterior, quiere decir de que en la fiesta de la Virgen de Candelaria han asistido 6 personas cuyo rango de edad está en ese intervalo. Por ejemplo, ese intervalo que dice que las edades de ese intervalo son mayores o iguales que 14 y menores que 19. Nosotros como intervalo, si son mayores o iguales que 14, entonces son 14, 15, 16, 17, ¿hasta qué número? Hasta el 18. ¿Por qué? Pero ahí dice el 19. No, ¿qué es lo que pasa? Es que ese intervalo que está acá es un intervalo abierto. Entonces, quiere decir de que no está considerando el 19, sino hasta un número antes que el 19. Por eso que los que se consideran es 14, 15, 16 y 18. ¿Y por qué sí se considera el 14? Porque acá el intervalo significa mayor o igual. Cuando hay intervalos así, se considera el número del límite, en este caso inferior. Listo. Entonces, siguiendo con la tabla de frecuencias sobre las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de Candelaria, según género. Ahí, por ejemplo, según ya lo que hemos explicado, es de que el total de hombres que asistieron a esa fiesta fueron 27. Y otra forma de interpretar esa gráfica es de que si el total es 48 personas, ¿qué porcentaje del total son masculinos? Entonces, cuando nosotros queremos ver eso, nos vamos siempre a las frecuencias relativas. Entonces, según las frecuencias relativas, podemos ver de que el porcentaje del total de las personas que asistieron, que son sexo masculino, vendría a ser 56%. Esa es otra forma de interpretar. ¿Listo? Acá hay unas nociones previas, entonces vamos a comenzar con el gráfico de barras y para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo. Al aplicar una encuesta a 20 personas, una de las preguntas fue, ¿cuál es el color preferido? Entonces obtuvieron los siguientes resultados organizados en la tabla de frecuencias que está acá. Eh, Hubieron 4 respuestas. Su color favorito es negro, azul, amarillo y rojo. A ver, lo voy a poner un poco más para que se pueda observar. Y aquí está el resultado de las encuestas. Lo que aquí nos piden es esta tabla de frecuencias que tenemos acá, pasarlas a una gráfica de barras. Entonces, lo que se hace, a ver un segundo. Listo.
Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente en el diagrama de barras apiladas vamos a separar nuestras variables. En este caso, ¿cuál vendría a ser la variable? Vendría a ser el color, porque el color puede ser negro, azul, amarillo, rojo. Entonces, eso va en el eje X, en el eje de acá. Por ejemplo, acá ven negro, azul, amarillo, rojo. Pero, ¿de qué depende el tamaño de la altura de estas barras? Depende de la cantidad de datos. Por ejemplo, ¿cuántas personas han dicho de que su color preferido es el negro? Fueron cuatro. Cuatro personas dijeron que su color preferido fue el negro. Entonces, en la barra del negro, eso tiene una altura de 4. Por ejemplo, ahí está con el número 4. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el color amarillo. ¿Qué dice el color amarillo? Que 5 personas, ¿por qué 5? Porque acá está el dato. Que fueron 5 personas las que dijeron que su color preferido era el amarillo. En este caso, como se puede observar en la gráfica, la altura es 5 correspondiente al valor que está acá. Entonces, esa es la forma mediante la cual se realiza el diagrama de barras. Yendo con los otros tipos de gráfica que tenemos, también tenemos los histogramas, que es un gráfico que se utiliza para representar variables más que nada cuantitativas. Consiste en una serie de columnas cuyo ancho y ubicación coinciden con los intervalos de clase de la distribución de frecuencias. Cada uno de estos intervalos se representa por la marca de clase o por los extremos de cada intervalo. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a explicarlo. Dice, cuando, cuando el profesor de educación física anota la masa corporal de los estudiantes de cuarto de secundaria, tenemos la siguiente tabla de frecuencias, donde el menor dato es 41 kilogramos y el mayor dato es 66. Y aquí está, el menor dato es 41 kilogramos y el mayor dato es 76. Y el ancho de intervalo o ancho de clase es 7. Es por eso que el primer intervalo es de 41 y menos de 48. Nosotros ya hemos explicado, hemos realizado sobre la elaboración de tabla de frecuencias. Entonces ya pueden revisar videos anteriores si es que quieren refrescar alguna idea. Entonces, la tabla de frecuencias elaboradas respecto a la masa corporal de los alumnos. Por ejemplo, eh, ¿cuántos alumnos su masa corporal está entre 41 kilogramos y 48? Son en total 4. Esto ya lo hemos explicado en el ejemplo anterior. Por otro, a ver, ¿cuántos alumnos su masa corporal está entre 55 y 62 kilogramos? ¿Vendría a ser cuántos? 4 alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos fijando para saber la cantidad de personas que pertenecen a un intervalo, siempre nos tenemos que fijar en la frecuencia absoluta. No nos vayamos a confundir y usar la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? La marca de clase vendría a ser la semisuma de estos dos valores. Por ejemplo, tenemos nuestra marca de clase del primer intervalo. ¿Cómo se saca? Nuestro primer intervalo tiene estos límites, 41 y 48. ¿Cómo se saca la marca de clase? Vendría a ser 41 más 48 entre 2. El 41 más 48 nos da 89. 89. Y 89 entre 2 nos da 45. Entonces esto vendría, no, 44,5. Entonces, esto vendría a ser nuestra marca de clase. Y así es como se halla la marca de clase. Entonces, ya teniendo claro esto, y armando nuestra tabla de frecuencias, se procede a hallar el histograma. En este caso, como se puede observar, el histograma son columnas que están juntas. Por ejemplo, por acá están los datos, por ejemplo, 41 y 48. Este 41 que está acá, si se dan cuenta, vendría a ser representado por el límite inferior
de la primera columna, del primer intervalo. Y el 48 vendría a ser del segundo intervalo. Lo mismo pasa con el 48 y el 55. Como pueden ver, aquí es 48 al 55 y acá es 48 al 55. Lo mismo con el otro, 55 a 62, 55 a 62. Entonces es muy parecido a la gráfica de diagrama de barras, simplemente que en este caso podemos agruparlo por intervalos eh, y más que nada para variables cuantitativas. Entonces, ¿y de qué depende el tamaño de la columna, la altura? Pues lo mismo que la vez pasada. Por ejemplo, del primer intervalo de 41 a 48, ¿cuál va a ser su altura? Es la cantidad de datos. Por ejemplo, en este caso hay 4 alumnos, a ver, hay 4 alumnos cuya masa corporal está entre 41 y 48. Es por eso que en nuestra gráfica tiene altura 4. Por ejemplo, para 48 a 55. Para 48 a 55 hay 7 alumnos que pertenecen a ese intervalo. ¿Y de dónde sale 7? De acá, 7 alumnos. Entonces, es por eso que acá, entre 6 y el 8, llega a ser la altura de esa columna, que vendría a ser 7 datos. Y así es como se desarrolla el histograma. Eh, elaborando el histograma ya de las preguntas de las encuestas que se está referida a la edad de los encuestados, se puede sacar algunos análisis. Por ejemplo, eh, se considera el eje X, los valores, los extremos de clases, y sobre ello se construye la barra rectangular. Eso ya lo explicamos en este ejemplo acá. Simplemente acá se está volviendo a hacer un ejemplo, pero para otro intervalo de clase, que vendría a ser las edades. Acá lo hicimos para masa corporal. Entonces, por ejemplo, solo para validar la información, se hace vamos a hacer esto ahora un toque. Por ejemplo, en el intervalo de 24 a 29, lo buscamos y aquí está el intervalo, 24 a 29. ¿Cuántos datos hay en ese intervalo? Entonces nosotros nos tenemos que ir a nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia es, que vendría a ser esta, 8. Hay 8 datos en ese intervalo. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la altura de ese intervalo? Claro, tendría que ser 8. Y ese 8 de que está acá, perteneciente a ese intervalo. Eso es más que nada, ya lo hemos explicado en el ejemplo anterior. Siguiendo, vamos a resolver la situación 1. En la que ya la hemos resuelto, así que vamos a hacer. Ya, acá es más que nada una interpretación del gráfico. Por ejemplo, en el histograma de frecuencias absolutas se muestra el número de casos que hay por intervalo de edad, y la lectura sería lo que ya hemos explicado en el... A ver, no toca. En el intervalo de 14 a 19, hay 6 casos. 6 casos. 6 casos, es el 6. Esto es que tienen 14 a más años, pero menos de 19 años. Y así se puede interpretar para para los siguientes intervalos. Ahora vamos a ver lo del polígono de frecuencias. Más que nada, el polígono de frecuencias vendría a ser la elaboración de un histograma, pero ya tomando en cuenta las marcas de clase, que es el punto medio de cada intervalo, como se muestra en la tabla de frecuencias. Entonces, para representar el histograma y el polígono de frecuencias asociado a las encuestas, bastará con colocar el punto medio de las barras. Por ejemplo aquí, un momento. Por ejemplo aquí, ¿cuál es del primer intervalo? ¿Cuánto vale su marca de clase? Su marca de clase vale 16.5. Aquí está. Marca de clase 16.5. Entonces, viendo ya en este problema de acá, vamos a ver que el 16.5 vendría a estar acá. El punto medio.
Y así se va a hallar. ¿Y qué altura va a tener ese punto medio? Va a tener 6. ¿Por qué 6? Porque es la cantidad de datos. Aquí está. Del primer intervalo, ¿cuántos datos tiene? 6 datos. Entonces, se hace con los 6 datos que tiene, entonces va a tener una altura de 6. Y eso de lo que hicimos en el primer intervalo vendría a ser este punto acá. El punto medio y la altura de 6. Y lo mismo se va a hacer para el resto de los polígonos, para el resto de las columnas del histograma. Y así es como se halla el polígono de frecuencia, simplemente uniendo los puntos que ya tenemos. A ver, un momento. El de acá vendría a ser simplemente que se va a elaborar otra barra, un diagrama de barras que ya hemos visto en la parte en el anterior, en el inicio del video. Y ahora vamos a ver sobre el diagrama circular, de la pregunta referida a la razón para participar en la fiesta de la Virgen de Candelaria. Eh, para la situación del gráfico circular, también conocido como gráfico de pastel, o gráfico torta o de 360, ese gráfico es usado para representar las frecuencias y porcentajes. Entonces se suele usar por variables cuantitativas. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay que tener en cuenta ciertas nociones para explicar esto. A ver, el, un segundo. Si nosotros tenemos un círculo, este círculo de acá, el total de este círculo, ya tomando en cuenta los 360 grados, vendría a ser un 100%. Por ejemplo, ¿qué pasa si ese círculo lo partimos a la mitad? A la mitad. Entonces, el de acá va a ser 50% y acá vendría a ser otro 50%. Entonces, al representar todo el círculo, el total vendría a ser 100%. Pero también tenemos que tener una cierta definición, tener en cuenta cierta definición de la geometría, el cual nos indica que el ángulo, por ejemplo, para recordar, si tú tienes una línea recta y tienes este ángulo acá, vendría a ser 180 grados. Pero si le das la vuelta entera, vendría a ser la vuelta entera, esa semivuelta vendría a ser otros 180 grados. Y sumando el 180 más 180 nos vendría a dar 360 grados. Entonces, aquí quiero llegar a que se tiene que tener en cuenta que en este caso los 360 grados que representa la vuelta a un círculo va a ser equivalente al 100% del círculo. En este caso, del total de datos. Listo. Un segundo. Entonces, ya vamos a hacer un ejemplo práctico para explicar el diagrama circular. Según la tabla de frecuencias que aquí tenemos sobre la encuesta, vemos de que es una encuesta, es la tabla de frecuencias para ver las razones para participar en la fiesta. Entonces hay el 25% de todas las personas del total de personas, ¿por qué motivo han venido? Por tradición familiar. Eso ya lo hemos explicado. Entonces, nosotros, para hacer el diagrama circular, vamos a representar de dos maneras distintas la, la encuesta, la tabla de frecuencias. Una va a ser usando porcentajes y otra usar grados. Pero ya hemos explicado de que el 100% equivale a 360 grados, que vendría a ser el total de todo. Entonces, simplemente se hace una gráfica según la proporción que se tenga. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta esta gráfica de diagrama circular que ya se ha elaborado? Que el color plomo, este color plomo de acá, para volver a mi ciudad, ¿cuánto representa para volver a la ciudad natal?
21%. Entonces, esto de acá, este valor, tiene que estar acorde a lo que nos dice nuestra tabla de frecuencia. Para volver a mi ciudad natal, aquí está. Entonces, así, para volver a la ciudad natal, ¿cuál es la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual vendría a ser 21%, lo cual aquí se puede ver. Y lo mismo se puede hacer, por ejemplo, ¿por qué es una experiencia emocionante? ¿Cuánto representa porque es una experiencia emocionante? Representa el 10%. Entonces, en mi gráfico circular debe ser un 10% esa razón de motivo de asistencia a la fiesta de Virgen de Candelaria. Entonces acá dice, ¿por qué es una experiencia emocionante? 10%. Entonces así se ve, es como que se interpreta el diagrama circular y es como se va armando. Eso sería todo por la parte teórica.